Entonces, estamos de nuevo aquí con un tema muy delicado, muy complicado, porque hay muchas personas que han perdido a algún familiar porque se han suicidado. Entonces, enfrentar esto y hablar con esas personas o que alguien escuche este tema y de alguna forma le duela un poco y le choque porque la escritura aquí muestra que las personas que se suicidan no, no tienen salvación, no hay salvación para ellos. Eh, y, y es lo que pasó con Judas y me animó a decir esto y a hablar de este tema y exponerlo en YouTube porque con una persona que se pueda evitar el suicidio estaríamos más que pagados. Entonces la escritura dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado y que el reino de los cielos es de los valientes y los valientes lo arrebatan y que el reino de los cielos no entrarán, no heredarán los cobardes. Entonces en otro texto dice que Dios destruirá eh, aquel que destruya el templo de su cuerpo. Entonces, por eso es muy delicado y por eso yo veo que la persona que hace eso es porque nunca recibió la salvación. Y por muchos textos más que hay aquí que al ver el contexto general podremos ver que lo que digo es verdad. Entonces, aquí en Salmos 41:9 dice, hasta el hombre de mi paz, que yo confiaba en él, que comía mi pan, levantó el carcañal contra mí. Salmos 41:10, mas tú, Yahweh, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré el pago. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Estaba pensando lo que dice el texto porque aquí eh, podríamos decir, veamos aquí primero, y tú le herirás en el carcañal. Entonces, ¿qué le herirá en el carcañal? La simiente de la serpiente. ¿A quién? A la simiente de la mujer, que es Yahshua. Pero vemos que hay, hay dos tipos de personas, unas que tienen tendencia al mal y otras que no. Entonces, aquí iremos viendo el contexto que me da la razón en cuanto a lo que digo de Judas, que él nunca tuvo la salvación, entonces no la pudo perder. Dice aquí yo pongo, ves, esto habla de la serpiente, que su simiente le heriría en el carcañal, aunque aquí habla del anticristo. Entonces, como habla del el carcañal que herirían al Mesías, entonces Judas era era un anticristo, uno de tantos, no el anticristo que es anunciado para estos tiempos. Mateo 19:27 dice, entonces respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Judas Iscariotes siguió sus propios intereses, es lo que yo pongo aquí como comentario. Mateo 19:28, y Yahshua les dijo, de cierto os digo que la regeneración
cuando el Hijo del Hombre se siente en trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Habrá sido regenerado Judas Iscariotes? No creo, es mi opinión. Entonces aquí seguimos con Mateo 22:14, porque muchos son los llamados y pocos escogidos. Judas fue llamado, pero no fue escogido, es mi comentario. Mateo 26:15, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Mateo 26:16. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Mateo 26:23. Entonces respondiendo, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar, dice. Entonces, Mateo 26:24, a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuere a ese hombre no haber nacido. Entonces, esto también es un punto más para ver que Judas no se salvó y no tenía la salvación. Entonces no podía perder algo que no tenía. Mateo 26:25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Lucas 22:3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12. Lucas 22:6. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregarlo a espaldas del pueblo. Juan 6:64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Yahshua sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Entonces podemos ver que aquí el Señor dice que Él sabía que había algunos que no creían. Entonces entre ellos estaba Judas Iscariotes. Sigamos viendo Juan 6:69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esto aquí, si no me equivoco, es Pedro el que responde esto. Pero él dice que hemos creído, pero él no conoce el corazón o no conocía el corazón de Judas, entonces él habla por todos sin saber que Judas nunca había creído en el Señor. Juan 6:69, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Mesías. Esto ya lo leí. Vamos en el capítulo, aquí en Juan, vamos a acomodar para seguir leyendo. Juan 6:70, Yahshua le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Como decía, aquí yo pongo entre paréntesis para destacar esto que dice el Señor. Uno de vosotros es diablo. Juan 6:71, hablando de Judas Iscariotes, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Juan 12:4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariotes, hijo de Simón,
el que le había de entregar. Juan 12:5, porque no fue en este perfume, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Mm, Juan 12:6 dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaba en ella. Entonces, aquí podemos ver lo que yo decía, que él siguió sus propios intereses, no siguió al Señor. Entonces, aquí seguimos con Juan 13:2. Y cuando dices, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que que le entregase. Entonces, em, seguimos viendo más evidencia que Judas no podía haber sido salvo y haber perdido la salvación, porque si estaba el Espíritu Santo en él, no podía entrar el diablo, pero todavía no venía el momento en que bajaría el Espíritu Santo y empezaría a morar en el creyente. Entonces por eso el diablo se pudo meter en él. Juan 13:10, Yahshua le dijo, el que está lavado no necesita sino lavar los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Entonces aquí él ya está diciendo que hay alguien que no está lavado. Juan 13:11, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Entonces aquí hay algo más que da evidencia que Judas eh, se perdió. Se perdió, pero no es que haya perdido la salvación, sino que él se perdió. Juan 13:18 no habló de todos vosotros. Yo sé a quién he elegido, más, para que se cumpliese la escritura en el que como pan conmigo levantó contra mí su calcañar. El que come. Entonces aquí él dice el que come el pan conmigo es el que levantaría el carcañal sobre él. Entonces aquí hay más evidencias de que mm, Judas se perdió. Aquí hay otro detalle más del cual me fijé. Dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido. Entonces este detalle también muestra que Judas no recibió al Señor y que como el Señor los conocía, entonces Él no lo eligió a él. Él lo llamó, pero para que se cumpliera la escritura, pero no lo eligió, según los textos que hemos visto y los que veremos. Juan 13:19, desde ahora os lo digo, de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Juan 13:26, respondió Yahshua, a quien yo diré el pan mojado, a quien yo diere el pan mojado, a aquel es y mojado el pan, dio a Judas Iscariotes.
Dice, y lo dio a Judas Iscariotes. Entonces, dice hijo de Simón. Entonces aquí seguimos viendo que Judas se está evidenciando de él que él entregaría al Señor. Entonces no puede haber perdido la salvación. Yo sé que ese no es el tema, pero vemos que él se perdió porque en él no estaba el Espíritu Santo, no moraba en él. Entonces, como todavía no venía el Espíritu Santo sobre Pentecostés, él no lo había recibido todavía. Por eso que el diablo se pudo meter en él. Y hay un texto que habla de eso, entonces más adelante lo podremos ver. Juan 13:27, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Yahshua le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Entonces aquí vemos que el Señor le dice estas cosas, pero él no le dice como le dice a Pedro, que Satanás lo había pedido para zarandearlo y que él había pedido para que no le faltara la fe, pero aquí en este caso no lo dice, no le dice a Judas eso. Es porque son dos tipos de personas, una hijos de Dios y otros son hijos de perdición. Entonces yo entiendo y creo, según la escritura, no porque yo me lo he inventado, que Judas era un hijo de perdición, por lo que después dice el Señor. Entonces Juan, ah, esto lo vimos, y después del bocado así lo vimos. Mateo 27:4, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Mateo 27:5, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Entonces aquí podemos ver que eh, Judas, si hubiese tenido el Espíritu Santo, si es que Judas hubiese tenido el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le hubiese ayudado para luchar contra eso que pasó por su mente, porque él al sentirse triste, al ver que había hecho algo muy malo, demasiado malo, eh, lo, lo- la conciencia lo empezó a como a atormentar. Entonces, al no soportar eso, fue y se ahorcó. Juan 17:12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardé en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera o se cumpliese. Entonces aquí vemos que Judas, eh, el Señor lo apartó para que se cumpliese la escritura, no porque él hubiese sido alguien que fue escogido para salvación. Entonces aquí vemos en segunda de Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, este es el hijo de perdición, el cual se manifestaría en estos tiempos, pero Judas era uno de tantos hijos de perdición, por lo que hemos visto en los textos y por los textos que siguen. Hechos 1:20, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio.
Entonces, aquí podemos ver este texto y analizar detenidamente, ¿cierto? Dice que no se halló en su habitación que él la habitara. Entonces, si alguien tomó su oficio, no puede haber sido alguien que recibió la salvación, porque por todos los textos que hemos visto, él, primero que nada, perseguía sus propios intereses. Al cometer un error gravísimo, la conciencia lo atormentó y no lo soportó y se ahorcó. Sin embargo, Pedro también pasó por una situación igual, y él, como el Señor dice que pidió para que no le faltara su fe, él pudo soportar esa presión, y fue y se arrepintió con un arrepentimiento genuino, porque, porque la persona tiene que entender que todavía tiene toda una vida para remendar esos errores que comete, y sanar las heridas que pueda tener en el corazón. Y eso solamente se hace con Dios en el corazón, con la fuerza de Él. Entonces, Judas perdió la fe. ¿Por qué? Porque él no tenía esa fe que viene por el oír y oír palabra de Dios. Entonces, por eso él se suicidó. Hechos 1:25, para que tome la parte de este mientras y apostolado. Entonces tomó el apostolado de Judas, la persona que iba a, a tomar su oficio. De que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Miren, hay textos que son muy profundos. Entonces, para entenderlos bien hay que meditar bien, hay que meditar en la palabra, analizar el texto, porque dice que se iría a su propio lugar. Pero ¿cuál era ese su propio lugar? Mm. Entonces, seguimos viendo 1 Corintios 3:17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces aquí tenemos otro texto que afirma y confirma lo que yo estoy diciendo. ¿Ya? Porque dice que el que destruyera el templo, Dios destruirá a él. Entonces, ¿qué templo destruyó Judas? El templo del Espíritu Santo, que era su cuerpo, y dice que Dios lo destruirá a él. Entonces, al suicidarse, la persona destruye el cuerpo, porque es obvio, se suicida, muere, y después empieza una descomposición, ¿cierto? Entonces, al final, ¿qué es lo que sucede? El cuerpo es destruido. Entonces, si seguimos viendo, veremos que Judas se perdió. Lamentablemente se perdió. Duele decirlo, pero hay que decirlo para que la persona que escuche esto, que se dé cuenta que, que tiene una oportunidad más. Y si es que se suicida, no la tiene, no hay oportunidad. Mientras uno esté vivo, hay una oportunidad de que Dios le perdone a uno, que Dios le reciba, que uno pueda recibir el Espíritu Santo en el corazón, y así poder luchar en esta vida para seguir adelante hasta el final. Entonces, 2 Corintios 7:8, porque aunque os contristéis con la carta, no me pasa, no me pasa, aunque entonces lo lamente o lo lamenta, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os
contristo, 2 Corintios 7:9, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentir, para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcáis por nuestra parte. Entonces, aquí Pablo está hablando de contristarse, de sentir tristeza, pero después Dios viene y nos fortalece. Entonces, está hablando más o menos de lo que le sucedió a Judas y lo que le sucedió a Pedro. ¿Ya? De eso él viene hablando aquí, 2 Corintios 7:9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Esto ya lo leímos, entonces vendríamos en el 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, si examinamos bien estos dos textos, como decía, aquí Pablo está hablando de dos situaciones, de dos personas, de una que se contrista y se arrepiente, que viene de Dios ese contristarse, y otra contristarse que viene del mundo, que es para perdición. Entonces es lo que le pasó a Judas, lo que le pasó a Judas. Entonces, de eso viene hablando aquí Pablo en sus cartas en Corintios, segunda de Corintios 7:11. Dice, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, que solicitud produjo en vosotros que defensa, que indignación, que temor, que ardiente afecto, que celo y que vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto, dice. Entonces, seguimos viendo más textos. Pongo aquí, entre estas personas estaba Judas, entre las que, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces aquí sigo poniendo en mi comentario, dice, por eso sabemos que él no se salvó, porque nunca tuvo la salvación, porque no puede perder algo que nunca tuvo. No se puede perder algo que nunca tuviste. Por eso yo digo, la salvación no se pierde. Entonces este es mi comentario. Seguimos viendo los textos que hablan del tema para que sea claro. Son muchos temas, pero es la única manera de que este tema quede claro y no haya duda, aunque sea extenso. Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confía a tus hermanos. Entonces aquí yo pongo entre paréntesis, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Entonces, como decía a Judas Iscariote, el Señor no le dijo eso porque él sabía que se perdería. Entonces, para que se cumpliera la palabra de Dios,
y no que él lo haya, porque hay muchos que piensan que fue escogido para perdición, que fue, ¿cómo es la palabra? Fue em, predestinado para la perdición, pero no es que haya sido predestinado para la perdición, sino que como Dios sabía quién era el que lo iba a entregar y que él se iba a perder, él tenía que escogerlo para eso, para que la palabra se cumpliera, porque sí o sí él se iba a perder, pero era para que la palabra se cumpliera. Mateo 7:17, así todo el buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo de frutos malos da frutos malos. Y aquí yo pongo entre paréntesis, pero el árbol malo da fruto malo. Entonces podemos ver que se refiere a Judas y a las personas que son como Judas. Eh, eh, igual resulta de que por qué yo ahora me pongo a pensar y aquí a hablar de esta forma, porque la verdad es que debe doler eh, escuchar esto. Yo lo he conversado incluso aquí con mi familia y mi familia les duele escuchar esto porque nosotros conocemos a una persona que era pastor. Em, entonces, cuando supimos que él se había suicidado, yo toqué este tema sin querer, así de repente salió de mi boca y empecé a hablar. Entonces se produjo una discusión, mi hermana no le gustó mucho porque él quería mucho a esta persona y la estimaba mucho. Y no solo ella, sino que mis sobrinos. Y de verdad que duele tocar este tema, pero es necesario porque, como digo, si salvamos una persona que se suicide, porque en el fondo esa persona eh, necesita escuchar estas palabras porque Dios la escogió, Dios la escogió. Entonces es necesario que escuche estas palabras para que reaccione, ya, para que reaccione. Entonces, como dice la escritura, si nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es pecado. Entonces eso es lo que yo trato de hacer lo que yo sé hacer. Y es esto, interpretar las escrituras de la forma correcta y entregar un mensaje para aquellos que estén pasando por la situación de aquellos que se ven como que el mundo se les vino encima y no hayan qué hacer, no hayan qué camino tomar. Entonces ven que el suicidio es el más, yo diría a la mano, el más fácil, porque enfrentar la vida no es fácil, no es fácil. Saber que uno y otra vez peca, saber que uno no puede evitar hacer cosas que duelen eh, y al no tener eh, apoyo, una ayuda, entonces tal vez esas personas no tienen al Señor, pero al escuchar esto, el Señor les redarguya en el corazón y, y le abran el corazón a Dios. Y Dios pueda adentrar en ellos y así ayudarlos a enfrentar la vida. Mateo 7:18 dicen, no puede el buen árbol dar mal frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Mateo 12:44, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llegue la hallará desordenada, no, la hallará
Disculpen, es que donde me emocioné con lo que dije, en mis ojos no me dejan leer bien. Y dice, llegará, la hallará desocupada, dice. Ya. Dice, la hallará desocupada, barrida y ordenada. Mateo 12:45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus, pero peores que él, y, y entrados moran allí, y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primer, así también acontecerá a esta mala generación. Entonces aquí yo pongo mi comentario y pongo, veamos, dice, entonces volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya, aquí está la clave, le pongo yo, de la interpretación, dice desocupada, ya, dice desocupada. Entonces, este texto también lo usan para decir que se pierde la salvación. Pero esta persona, claro, le fue sacado un espíritu, pero este espíritu se fue, después dijo volveré a mi casa y va y va a buscar a 7 espíritus más y ve, porque antes de ir a buscar los espíritus, él ve que estaba aseada, que estaba limpia, ordenada, pero estaba vacía. Entonces esto quiere decir que el Espíritu Santo no estaba en esa casa. Entonces él podía ir a buscar 7 espíritus más y con él serían 8 y volver a esa casa y habitarla para que se hiciera más fuerte y fuera imposible sacarlos de ahí. ¿Ya? Entonces esto le pasó a Judas, esto le pasó a él. Por eso que el, Satanás pudo entrar en él y convencerlo para que hiciera lo que hizo. Entonces no puede haber recibido la salvación ni tampoco perdido porque nunca la tuvo. Aquí seguimos viendo Lucas 22-29. Dice, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asigna a mí. Lucas 22:30, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentaréis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces, aquí vemos que Él les promete un reino y sentarse en tronos, pero después veremos que em, como ya Judas había muerto, quedaban 11 y se tenía que elegir otro para que ocupara el lugar que él dejó vacío. Entonces, eh, todavía no venía el Espíritu sobre los apóstoles para que así el Espíritu habitara en su corazón, en el corazón de cada uno de ellos. Entonces, Judas no estuvo en ese momento. Acá podemos ver segunda parte, le pongo yo. Espero que tengan paciencia conmigo porque yo eh, toda la vida he sido malo para leer y Dios puso en mí estudiar las escrituras hace como 4 años y medio, más o menos. Entonces yo solamente leo en voz baja, em, mentalmente, entonces no estoy acostumbrado a leer en voz alta y eso se me dificulta un poco. Entonces espero que tengan paciencia. Yo creo que las personas que saben esto deben saber que para tener una buena lectura fluida y rápida se debe leer en voz alta
y acostumbrarse a leer así para que no, uno no, ¿cómo lo explico? Uno no se quede así como atascado y le cueste para leer con fluidez. Entonces yo no tengo ese hábito de leer en voz alta. Entonces por eso espero que me tengan paciencia, pero aquí lo importante es el texto que yo estoy dando, el tema, porque aquí hay muchos textos que indican y muestran que este tema está muy mal interpretado, ¿ya? Y yo le doy gracias a Dios porque Él me ha guiado a encontrar todos estos textos para ordenarlos de alguna forma y para que el contexto sea completo, claro y sin ninguna duda, eh, para que quede mostrado con toda claridad que el tema está mal interpretado y aquí muestra que no se pierde la salvación, aquí muestra que Judas nunca la tuvo, se muestra que Judas nunca recibió al Señor, que nunca lo siguió, solamente siguió sus intereses. Entonces seguimos viendo los textos. Aquí yo le puse segunda parte. Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Entonces aquí yo le pongo, mm, aquí está, dice que Dios envió el espíritu de su Hijo por cuanto somos hijos de Dios, mientras el espíritu de su Hijo habita en nuestro corazón, no puede entrar un espíritu inmundo, porque el espíritu del Hijo está con nosotros para siempre. Y Yahshua dice, no los dejaré huérfanos, estaré con vosotros para siempre, dice el Señor. Entonces, em, por eso que Satanás se metió en Judas. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, no puede haber Dios escogido a alguien, ¿cierto? Y porque dice que a los que conoció. Entonces, si Él lo conoció, no podía haber escogido a Judas para que se perdiera. ¿M? O tomarlo y dárselo al hijo, porque el hijo dice que no se perdió ninguno de los que el padre le dio, solamente el hijo de perdición, pero no dice en ningún momento que él le dio al hijo de perdición. Sería un poquito, ¿cómo se podría decir? Para que no suene tan feo, pero sería como tirado de las mechas pensar que el padre le podría darle al hijo un hijo de perdición. Entonces, si vemos aquí, Juan 15:15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer. Em, eh, Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo ha de... os lo dé, dice. Entonces, aquí hay varias cosas que tomar en cuenta. Dice que ahora les llamaría amigos, ¿cierto? Dice que él
que ellos no lo escogieron, sino que Él los escogió, Él los eligió para que llevaran fruto. Pero si vemos toda la historia de Judas, desde el principio hasta el final, vemos que él nunca llevó fruto. Entonces, se puede malinterpretar aquí este texto cuando dice que los eligió, ¿ya? Porque hay un texto que dice que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos, ¿ya? Pero hay un texto y varios textos más bien dicho, en donde el Señor dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿ya? Entonces, ¿cuándo pasamos a ser sus hermanos? Cuando, em, cuando lo elegimos, cuando lo recibimos en nuestro corazón, cuando le aceptamos, cuando en su nombre predicamos el Evangelio y así. Entonces, no podría tomarse como que Judas fue escogido para salvación, porque dice que lo escogió para que dieran fruto, pero Judas nunca dio fruto. Todo lo contrario, como dice el texto, que el árbol malo no puede dar buen fruto y el árbol bueno no puede dar mal fruto, entonces él dio mal fruto. Entonces seguimos viendo en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme al Hijo de... Ah, no, eso creo que ya lo leímos, sí. Entonces, Romanos 30, y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y los que justificó a estos también glorificó. Entonces a Judas, por todo lo que hemos visto, él no va a ser glorificado, porque si Dios lo conoció, ¿cómo lo iba a predestinar para que se salvara? Y tampoco podemos tomar eso como de alguna forma que él dijo, ya, este lo escojo para que se pierda y este lo escojo para que se salve, y así, ¿no? Él dice que aquí que él los conoció, él ya los conoció, entonces como él conoció a las personas, y se podría tomar que a todas las que existen en el mundo y que han existido y que existirán, como él ya las conoció, entonces él sabía quién aceptaría al Hijo, quién le aceptaría y quién no. Entonces podemos ver con todos los textos y algunos que más que faltan, que, que Judas nunca aceptó al Hijo, nunca lo recibió, nunca lo siguió, él siguió sus propios intereses. Entonces aquí seguimos viendo Romanos 8:31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? El Mesías es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Ya? Entonces, cuando vemos que la situación de Judas, el Señor le dice que lo que iba a hacer, que lo hiciera ya. Pero a Pedro le dice que Satanás lo había pedido para zarandearlo, pero que él pidió para que no le faltara su fe. Entonces, él intercedió por Pedro, pero no por Judas, porque si no le hubiese dicho lo mismo, pero no se lo dijo. Entonces, Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor del Mesías? ¿Tribulación o angustia o persecución
o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Entonces, cuando vemos este texto, eh, eh, según todo esto, eh, yo creo que Judas, si realmente hubiese sido del Mesías, él hubiese meditado en su corazón y hubiese dicho, iré a donde mi Señor y le pediré perdón. Em, Le rogaré que me perdone y yo sé que Él me perdonará, pero Él no lo hizo así. Entonces, ese es el detalle que hay que ver y muchos detalles que ya hemos visto en los textos que ya he leído. Entonces aquí dice, porque a los que antes conoció, aquí está la clave. Cuando nos conoció, si dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo y conoce el futuro, hasta no dice 13.000 años o más, no lo dice, pero deja claro que nos conoció a los que escogió y que aún quedan, que llegan a los pies del Mesías. Entonces, vemos que que la escritura es muy clara en cuanto a esto, en cuanto a que Dios nos conoció y, y como nos conoció, no, nos justificó y nos salvó. Pero si Dios conoció a Judas y sabía todo lo que él haría desde que andaría con el Señor, con su Hijo, entonces cómo él lo iba a dárselo al Hijo si él sabía que era un hijo de perdición. Solamente fue escogido para eso, para que se cumpliera la escritura y él no recibió el Espíritu Santo, entonces no viene a ser hijo de Dios, porque como vemos y vimos en los textos, eh, el Espíritu Santo, el Espíritu del Hijo de Dios habita en nuestros corazones, entonces Él no puede permitir que alguien entre a ese tabernáculo que Él está habitando. Sigamos viendo los textos donde íbamos, Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces él todavía estaba con los apóstoles diciéndole estas cosas, entonces todavía no habían sido bautizados, todavía el Espíritu Santo no había entrado en ellos, no moraba en ellos. Entonces, Judas se suicidó antes. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces aquí tenemos otro texto más. Dice que recibirían el Espíritu Santo y recibirían poder. Entonces ese poder era para vencer todo obstáculo, la amargura, el que muchas veces nuestros pecados o nuestros errores nos empiezan a como atormentar en nuestra mente. Entonces, como el Espíritu Santo está en nosotros, podemos, con ese poder que nos da, desechar esa amargura, desechar ese tormento que pueda querer morar en nuestra mente y en nuestro corazón, echarlo fuera.
Pero Judas no tuvo el Espíritu Santo, no tuvo ese poder. Por eso él se suicidó. Entonces, no fue escogido para salvación, no recibió la salvación, porque es como que alguien venga y te diga, mira, yo tengo este regalo para dártelo, y tú lo mires y lo veas y lo mires en menos. No le des la importancia que tiene porque no sabes qué es lo que es eso. ¿Mm? ¿Ah? No sabes qué es lo que es eso. Entonces no lo recibes. No lo recibes. Entonces no puedes perder algo que no recibiste nunca. Hechos, a ver, vamos a acomodar los textos para ver en dónde íbamos. Eh, vamos en Hechos 1:13. Eh, dice, y entrando subieron al aposento alto donde moraba Pedro eh, y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, eh, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Entonces aquí vemos todos los discípulos que estaban en el aposento alto, en donde estaban esperando la promesa que el Señor les había dicho que recibirían el Espíritu Santo. Entonces aquí no vemos a Judas, ¿ya? Y gracias le damos a Dios porque este texto sigue confirmando que lo que están interpretando que Judas se salvó, están muy errados, muy equivocados. Y son personas que se supone que son profesores, se supone que son pastores, se supone que son maestros, se supone que son personas que han estudiado la escritura por mucho tiempo. Entonces yo le doy gracias a Dios porque Él me ha dado esto a mí, sin ser merecedor. Porque esto confirma que aquí no está Judas. Y me gozo no porque me goce porque él perdió la salvación, sino porque aquí podemos ver que están enseñando una enseñanza errada, equivocada, totalmente equivocada. Y esto lo confirma. Entonces seguimos viendo Hechos 1:15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunió. eh, Eran como 120 en número. Y dijo, sigamos. Hechos 1:16 dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que perdieran a Yahshua. Hechos 1:17, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Hechos 1:18, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Hechos 1:19, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Hechos 1:20, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en
ella y tome otro su oficio. Esto creo que ya lo habíamos leído. Hechos 1:21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Yahshua entraba y salía entre nosotros. Hechos 1:22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que él entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Vemos este texto y no creo ni tampoco hay un texto que diga que Judas fue testigo de la resurrección del Señor. No he visto nunca un texto como ese, y si alguno lo tuviera me gustaría que me lo enviara para revisarlo bien. Dice Hechos 1:26, y les sellaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Hechos 2:2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos 2:23, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hechos 2:14, entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitéis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Seguimos con el estudio. Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la... Ah, no, esta cosa... Ah, quedar bien. Tendríamos que esperar. A ver, ahora 2:14. Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Hechos 2:15. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues que la hora tercera del día. Hechos 2:16 más esto es lo dicho por el profeta Joel. Hechos 2:17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos 2:18, y de cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces aquí vemos que Pedro habla de una promesa que se le daría al pueblo de Israel y a toda persona.
Entonces aquí vemos que entre estos no estaba Judas. Entonces él no recibió el Espíritu Santo, él no recibió la promesa. Entonces él no puede haber sido salvo, él no puede haberse salvado, él no puede haber perdido la salvación. Por todos los textos que hemos visto, está demasiado claro, es muy claro. No hay cabida para que alguien quiera meter algo que la escritura no dice. Entonces seguimos con Apocalipsis 3:20. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces podemos ver que no puede alguien, después de haber abrido la puerta al Señor en su corazón y él de entrado, que venga un espíritu malo y entre a la fuerza y saque al Señor de ahí. Entonces no cabe ninguna duda que Judas no recibió al Señor, no le abrió la puerta de su corazón. Entonces, si seguimos viendo ahora el 3:21, Apocalipsis 3:21, ¿ah? Seguiría, vamos a corregir esto para que veamos bien. Ya, Apocalipsis 3:21. Entonces vemos que Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces aquí otro texto más que afirma y confirma lo que yo vengo diciendo, porque dice el que venciere, pero si Judas se suicidó, no puede haber vencido, no puede haber vencido. Entonces él, como no venció, él no se puede sentarse con el Señor, ¿ah?, en esos tronos, ¿ya? Porque dice al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Entonces no se puede sentar con él en su trono, ¿ah?, porque él no venció. Y así, si seguimos viendo, nos daremos cuenta que no hay duda, no hay cabida para que alguien quiera meter otra interpretación de la que misma, disculpen, que de la misma escritura nos está mostrando con toda claridad. Entonces vemos Apocalipsis 4:4. Dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con corona de oro en su cabeza. Apocalipsis 17:16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Apocalipsis 17:17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, porque de acuerdo y da el reino a la bestia hasta que se cumpliesen las palabras de Dios. Aquí está lo que digo, porque Dios ha puesto en su corazón el ejecutar lo que Él quiso, ¿ya? Entonces podemos ver el contexto de los textos que hablan de una sola cosa, ¿no? De que él, Judas, eh, no le abrió el corazón al Señor para que entrara y cenara con él. Él no estuvo
ahí en el aposento alto, en oración con los demás apóstoles, ¿ya? No estuvo ahí cuando ellos recibieron el Espíritu Santo y recibieron poder para poder vencer todo obstáculo y dificultad y vencer la tristeza, y todo lo que les viniera en sus vidas. Él, desde el principio, él solamente persiguió sus intereses, él siguió sus intereses, nunca siguió al Señor. Eh, ¿Qué más? Como estaba su corazón vacío, ¿ah? Estaba ordenado, limpio, pero vacío. Entonces por eso que el espíritu que salió de él fue a buscar 7 más, entró y su postrer situación fue peor. Por eso que Satanás entró y pudo convencerlo de que entregara al Señor. Y como la tristeza de él era del mundo, no según Dios, él se suicidó. La escritura dice que el que destruyera el templo, él lo destruirá a él. Y él al suicidarse destruyó su templo. Entonces, por todos los textos que hay, nunca tuvo la salvación, por eso nunca la perdió. Y lamentablemente él se perdió. Por eso yo hago este video para aquella persona que tal vez en algún momento esté pasando por esta situación y el que lo escuche le hable de esto sin temor, porque la escritura dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces que le diga a esa persona que no lo haga, que esperando en Dios que Él esté justo en ese momento en donde pueda hablar con la persona y decirle para que no lo haga, porque se perderá eternamente. Yo tengo un testimonio con un hermano, con mi hermano, que él se casó, tuvo una niña, eh, pasaron muchas cosas con su esposa, se separó, después de mucho tiempo, él quería volver con ella, estuvo muchos días, más de como un mes o más, en depresión y él me decía que quería volver con su esposa, que él la seguía amando y yo le decía que no podía hacer nada porque no podía convencerla a ella de que lo volviera a amar o que la amara, porque él me dijo que en un momento él le preguntó y le dijo que la amaba y ella le respondió yo también te quiero. Entonces del amor al querer hay un vacío muy grande, hay un abismo muy grande. Entonces eso es lo que él nunca entendió. Entonces se deprimió y él decía que no, que el que quería, lo único que quería era suicidarse, empezó a dejar de comer, se descuidó, adelgazó mucho y él decía que no quería nada, que lo único que quería era volver con su esposa y si no volvía con ella, que lo único que quería era suicidarse. Y yo le dije, ¿sabes qué? Mira, tú conocí el Evangelio, tú conocí la palabra de Dios y tú sabes que si tú te suicidáis, te vaya al infierno, tú te vayas a un lugar de tormento en donde vayas a sufrir, te imagináis un fuego donde te vaya a quemar, donde vaya a sufrir eternamente. Y él me dijo que no estaba ni ahí, dijo que no quería saber de nada y que si lo único que quería era suicidarse. Y yo le dije, ¿sabes qué? Lo sentí de Dios, le dije, ¿sabes qué? Mira, ya, si tú decís que no estás ni ahí, que no importa que te duela, anda, prende la cocina y quémate un dedo. Anda, quémate un dedo y vaya a ver lo que te va a doler. Entonces, para la honra, la gloria de Dios, para la honra y la gloria del Padre y de su Hijo, él reaccionó y gracias a Dios, él hoy en día, esto ya hace mucho tiempo, él hoy en día ya piensa de otra manera, él salió adelante, él está trabajando y incluso volvió a creer en Dios, porque en ese momento él decía que ya no creía en Dios y entonces, ¿cómo, cómo si el Espíritu Santo está en el corazón de un hombre va a dejar que ese hombre se mate, que ese hombre se suicide?
No, yo no creo eso. Yo creo que el Espíritu Santo va a tomar todos los medios que están a su alcance para que esa persona no se suicide. Entonces, espero que este estudio de la escritura le pueda servir a alguien, ¿ya? Y si alguien quiere criticar este estudio, que lo haga, está en toda su libertad, pero estaría luchando contra la escritura, contra Dios. ¿M? Porque este tema yo lo he tocado con otras personas. Lo he tocado con otras personas y me he dado cuenta que interpretan tan mal esta situación, estos temas y los textos que muestran con toda claridad que lo que yo defiendo está bien, que yo estoy en lo correcto, que la misma escritura me apoya. Entonces, como digo, espero que esto sea de bendición y lo dejo hasta aquí. Bendición para todo aquel que lo escuche.